Mañana, las 6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es viernes ya, 11 de julio, y el día viene, pues mirando al cielo. Sí, se espera una dana con tormentas y granizo desde el oeste. Afectará al norte, donde tendrán una bajada de temperaturas. En el resto de España, coja aire, porque los 40 grados no se van a tocar. Temperatura alta, de nuevo, en torno a Donald Trump. Nuestra noche, su día, ha sido intenso, como no. Aranceles del 35% a Canadá y anuncio de tasas del 10 al 20% a otros muchos países. En una carta publicada en su plataforma de redes sociales, Trump dice que la tasa entrará en vigor el 1 de agosto y que aumentará si Canadá toma represalias. Se queja Trump del tráfico de fentanilo, de las barreras comerciales de Canadá que perjudican a los productores lecheros estadounidenses e insiste en que el déficit comercial con su vecino es una amenaza para la economía y una amenaza para la seguridad de América. En una publicación en X, Carney no ha tardado en contestar, no se achanta. Ha dicho que su gobierno continuará defendiendo a los trabajadores y a las empresas canadienses. Ojo, porque Canadá es el segundo socio comercial más importante de Estados Unidos después de México y el mayor comprador de exportaciones norteamericanas. El año pasado compró 349.000 millones de dólares en productos norteamericanos y exportó 413.000 millones a Estados Unidos. Son datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos. Peor suerte para Brasil, con esos aranceles del 50%. Tras unas horas de reflexión, Lula da Silva promete represalias, pero mantiene la vía diplomática. Es decir, intentará negociar, pero si no hay acuerdo, él también aplicará aranceles del 50%. La carta no es más dura que algunas de las cosas que ya había dicho. Incluso dijo el otro día que si crea una moneda unirá a los países. Y tenemos interés, eso es cierto, tenemos interés en crear una moneda para el comercio entre otros países. No estoy obligado a comprar dólares para comerciar con Venezuela, con Bolivia, con Chile, con Suecia, con la Unión Europea o con China. Com a China. El arancel del 50% de Estados Unidos a Brasil ha sacudido al mercado mundial de café. Podría hacer que el precio de una taza de café en Estados Unidos suba más allá de sus máximos recientes. Brasil es el mayor productor y exportador de café del mundo, mientras que Estados Unidos es su mayor cliente y el mayor bebedor de esta bebida de todo el mundo. Casi 200 millones de norteamericanos toman una taza al día. Salida. Bueno, Brasil va a vender su café a otros lugares. Estados Unidos comprará café de otros países, Colombia, Honduras, Perú, Vietnam, pero seguramente que no al volumen ni al precio de Brasil. Y bueno, queda Europa, sí, la tercera arista de esta pieza. Europa aún no ha recibido el susto de Trump. El día será hoy, este viernes. Bruselas recibirá porcentajes, productos y plazos. Trump, en una llamada telefónica a la NBC, dice que las condiciones para Europa serán las mismas que las aplicadas a Canadá, es decir, un 35%, lejos del 10% de aranceles recíprocos que pretende von der Leyen. Europa no se achanta e insiste en que tiene otros muchos más socios comerciales más allá de Estados Unidos. También nos esforzamos por reforzar y diversificar nuestras relaciones comerciales con otros países. El 80% de nuestro comercio se realiza con socios distintos de Estados Unidos. El 80%. Tenemos la mayor red de acuerdos de libre comercio. Tenemos acuerdos con 76 países. Los ministros de Comercio de la Unión Europea van a celebrar un consejo extraordinario el próximo lunes, día 14 de julio, con el interrogante de si se habrá logrado para entonces un acuerdo con Estados Unidos. Ese día, el lunes, entrarían en vigor las contramedidas comunitarias por los recargos estadounidenses al acero y también al aluminio. Los mercados encaran la recta final de la semana bajo la presión de los últimos anuncios arancelarios y el dólar que se fortalece. Eva
Villanueva. Pues sí, es el paraguas de esta última jornada de negociación de la semana y donde hemos visto cómo tras la jornada de ayer en la que veíamos signo mixto, pero con el S&P 500 sumando ese 0,27%, hemos visto cómo a esta hora los futuros en la sesión asiática se han ido tambaleando por ese nuevo discurso arancelario que agrava el panorama y después de que Donald Trump haya señalado en su red social y en esa entrevista a la NBC como los aranceles han sido bien recibidos, apuntando a los récord en bolsa. Con todo, vemos cómo los futuros del DAX en Frankfurt caen el 0,26%. También los del Eurostock 50 retrocediendo el 0,16% y vemos también cómo los futuros americanos ceden. En el mercado de divisas lo estaba señalando. El movimiento a esta hora se está escribiendo en lo que está siendo la recuperación, el fortalecimiento del dólar, la moneda fía, frente al euro. Vemos que la moneda comunitaria se debilita a esta hora, 1,1677 unidades, retrocediendo el 0,21%. E importante ver también en ese comportamiento del mercado de divisas lo que sucede el dólar frente al resto de monedas y vemos cómo se fortalece frente al dólar canadiense que sube el 0,31% y a la espera Europa de recibir esa carta arancelaria. Clave sin lugar a dudas en una jornada donde los mercados en Asia-Pacífico cotizan con signo mixto y donde en el mercado de las commodities el petróleo se convierte en protagonista, 0,17% al alza el Brent en los 68,26, el West Texas avanzando el 0,27% ante la cautela sobre las perspectivas de suministro de la OPEP Plus. Y clave también a esta hora lo que pasa viendo al mercado de bonos, viendo precisamente cómo la rentabilidad del bono a 10 años, el Treasury, ha subido la rentabilidad en 4 hasta el 4,36 después de haber subido poco durante la noche. Clave en un momento en el que los mercados además se preparan para lo que está por venir. A partir de la semana que viene comienza la campaña de resultados. José Francisco Ibáñez, analista de renta variable de Tresis. Es probable que veamos cierto tono de prudencia en las guías de las compañías europeas, especialmente en sectores exportadores por el motivo que tú comentas, ¿no? La apreciación del euro frente al dólar pues lastra los márgenes y la competitividad puede hacerlo. Pero también es cierto que varias de las compañías con mayor exposición a Estados Unidos ya fabrican ahí. Algún ejemplo pues podría ser la francesa Schneider Electric o BMW, por lo que este efecto se ve algo mitigado. Yo creo que será interesante ver cómo se posicionan de cara a la segunda mitad del año y qué tono usan pues sus principales directivos cuando respondan a las preguntas de los inversores. Importante mirar a otro activo que es Bitcoin, que sigue totalmente disparado, rompiendo máximos anuales y máximos históricos. Ahora mismo $117.200, sube un 5,46% frente al día de ayer, muy pendiente de la Crypto Week. Sí, Crypto Week, una gran feria que se va a celebrar a partir del próximo 14 de julio, la Semana de las Criptomonedas, un periodo para deliberar sobre legislaciones sobre activos digitales y donde se va a hablar sobre todo del empuje de los inversores institucionales con esta criptomoneda y también proyecto de ley Clarity por parte de Estados Unidos y esa vigilancia también de las CBDCs. Así que muy importante Bitcoin superando ya los $117.000. Mientras hay otra cosa importante en los mercados, otro foco de atención, tierras raras. El Pentágono se va a convertir en el mayor accionista de la minera de tierras raras MP Material. Va a destinar $400 millones el Pentágono a la compra de acciones preferentes, Ángeles Lozano, de esta compañía. Buenos días. Con esta inversión, el Departamento de Defensa estadounidense se hace con un 15% de la empresa y se convierte en su principal accionista. El objetivo es reducir la dependencia a China. MP Materials posee la única mina de tierras raras que está operativa en Estados Unidos, ubicada en Mountain Pass, en California, a unos 96 kilómetros de Las Vegas. Los ingresos de la inversión del Pentágono se utilizarán para ampliar la capacidad de procesamiento de tierras raras y la producción de imanes. Además, el gobierno estadounidense se compromete a invertir miles de millones de dólares en la empresa. Tras el anuncio de compra, las acciones de MP Materials se dispararon un 50%, cerrando
cerraron en $45,23 y su capitalización bursátil ascendió a $7.400 millones. Recordemos que las tierras raras son 17 elementos descubiertos en Suecia a finales del siglo XVIII, cada uno con propiedades únicas y son esenciales para la economía del futuro, sobre todo para las tecnologías de transición energética y la electrónica. Las tierras raras se utilizan en imanes que son componentes clave en una variedad de sistemas de armas militares, incluidos el avión de guerra F-35, drones y submarinos. En 2023, Estados Unidos dependía casi por completo del extranjero para el suministro de tierras raras y China representaba aproximadamente el 70% de las importaciones. Por lo tanto, las tierras raras han sido un punto central de controversia en las recientes disputas comerciales entre Estados Unidos y el gigante asiático. La noche ha sido frenética para la administración Trump. El presidente de Estados Unidos endurece el tono frente a Rusia y hará una declaración el lunes. Hoy, segunda jornada de esa conferencia de reconstrucción de Ucrania celebrada en Roma. Así es, y el jefe de la Casa Blanca ha advertido que el próximo lunes va a emitir esa declaración clave importante sobre Rusia. Las fuentes estadounidenses no han adelantado por dónde irá, si incluirá nuevas acciones diplomáticas o sanciones unilaterales en lo que hasta ahora ha sido un acercamiento hacia Putin, una vuelta al diálogo y en lo que vuelve a convertirse en lo que es una preparación en el giro en las relaciones y sobre todo en la relación en torno a Ucrania. De hecho, Trump ha confirmado que el nuevo envío de armas al país ucraniano será financiado en su totalidad por los aliados de la OTAN como parte del acuerdo alcanzado en la cumbre, y mientras su administración acaba de reactivar el suministro de armas a Kiev con ese acuerdo. Declaraciones que lanza tras haber manifestado esa frustración ante la falta de avances y de denunciar la actitud de Putin. Su jefe de la diplomacia, Marco Rubio, se ha reunido con su homólogo Lavrov en la cumbre de ASEAN y ha subrayado el descontento de Trump. Vamos a escuchar a Marco Rubio. El presidente ha dicho tanto la decepción como la frustración por la falta de progreso en las conversaciones de paz o en un camino a seguir, por lo que seguiremos participando. Hoy se han intercambiado algunas ideas, algunos puntos de vista que nos han expresado, que llevaré de vuelta al presidente para que los considere y espero que conduzcan a algo. No quiero prometer demasiado. Declaraciones que se marcan en medio de la intensificación de los ataques rusos. Según la ONU, junio ha sido el mes más mortífero desde el inicio de la guerra y en Kiev se registran cifras récord de misiles y drones en las últimas semanas. Hoy, segunda jornada de la conferencia de reconstrucción para Ucrania. Como decías, Roma, epicentro informativo, y allí Zelensky ha solicitado un plan Marshall. Vamos a escuchar. También necesitamos un plan de recuperación claro. Piensen en el papel que desempeñó el Plan Marshall en la reconstrucción y transformación de Europa. Por eso Europa ha disfrutado de paz y crecimiento económico durante tantas décadas y ahora tenemos una oportunidad real de impulsar una nueva ola de progreso. Necesitamos un enfoque al estilo Plan Marshall y deberíamos desarrollarlo juntos. Y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reiterando el apoyo a Kiev como esa nueva partida de apoyo, desembolso de 1.000 millones de euros. Puedo anunciar el pago de 1.000 millones de euros en concepto de ayuda macrofinanciera. Volodymyr, un pago de más de 3.000 millones de euros del mecanismo ucraniano. Son las 7:13, el viernes nos deja más noticias. Keith Starmer y Emmanuel Macron anuncian un acuerdo sobre migración y Ucrania. Los dos mandatarios alcanzan el acuerdo conocido como uno entra, uno sale. Reino Unido deportará a los inmigrantes que vengan del país francés en pequeñas embarcaciones, pero aceptará un pequeño número de personas sin papeles que tengan familia británica. Estamos arreglando el desastre que hemos heredado. Estamos trabajando con otros países para asegurarnos de que tomamos las medidas necesarias para impedir que la gente cruce el canal.
son respuestas serias a problemas serios. Su propuesta durante 10 años, meneando el perro Tory, ha sido romperlo todo y afirmar que así es como se arreglan las cosas, meter 2 dedos de frente a tus vecinos y luego esperar que trabajen con nosotros. Es muy importante entender que se trata de un plan de colaboración, cooperación e integral que trabaja desde el país de origen, el aumento y la adaptación de nuestra acción bilateral y la lucha contra la situación precisamente ilegal en su suelo. Sobre Ucrania, ambos aseguran que la coalición de los voluntarios está lista. Benjamín Netanyahu espera llegar a un acuerdo sobre los rehenes en los próximos días. El presidente israelí cree que podrá concretar un acuerdo sobre la liberación de rehenes, de los cuales asegura que 50 siguen retenidos por Hamás y cree que 20 solo están con vida. Además, Netanyahu asegura que espera alcanzar un acuerdo de paz con el grupo islamista en los próximos 60 días, que podría poner fin al conflicto. El Congreso de Argentina aprueba la reforma de pensiones a pesar de los votos en contra de Milei. El presidente argentino asegura que la reforma amenaza con el superávit fiscal del Estado. La Cámara, cuya mayoría la controla la oposición, aprueba la medida con 52 votos a favor y 4 abstenciones. Milei asegura que vetará un aumento de las pensiones, mientras que en las calles de Buenos Aires los jubilados protestan por los ajustes en sus pensiones. Vamos a vetar. Y si aún se diera la circunstancia, que no creo, pero se diera que el veto se cae, lo vamos a judicializar. Y aún si se diera el peor de los casos, que de repente la justicia tuviera un acto de celeridad de cosas que tardan en tratar muchísimos años y lo decidiera tardar en muy poco tiempo, aún así el daño que podrían causar podría ser mínimo. Aquí en casa, Pedro Sánchez y Salvador Illa firmarán el lunes los acuerdos para la financiación singular de Cataluña. Unos acuerdos que llegan en medio de las protestas de la oposición y también de su propio partido. Emiliano García Paje, presidente de Castilla-La Mancha, asegura que no se quedará de brazos cruzados ante esto, mientras el presidente del gobierno se encuentra en Roma en la 4ª conferencia de reconstrucción, donde ha prometido una oficina para la reconstrucción del país y un foro empresarial. Y que por tanto las 2 decisiones que vamos a tomar son, por un lado, la creación de una oficina para la reconstrucción de Ucrania dependiente del Ministerio de Economía del Gobierno de España, y 2, celebraremos antes de finalizar el año un encuentro mixto entre España y Ucrania, también un encuentro empresarial, para que aquellas empresas que estén interesadas en poder contribuir a la reconstrucción de Ucrania presente y futura, pues se puedan desplegar sobre el territorio y conocer también cuáles son las oportunidades que pueden tener en Ucrania. El Tribunal Supremo pide al Partido Socialista más información sobre los pagos y donaciones de José Luis Ábalos. El organismo judicial opina que hay falta de sintonía en los datos del exministro de Transportes. El instructor del caso Koldo, Leopoldo Puente, toma la decisión después de que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil le mostrara la diferencia de 700.000 euros entre los datos de Hacienda y los ingresos en el Congreso. Y el Gobierno de Cataluña declara un día de luto por el bombero fallecido en los incendios. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, cancela también todos sus actos oficiales. Antonio Serrano, miembro del equipo de prevención activa forestal, falleció mientras se encontraba realizando tareas de extinción del fuego en el incendio de Tarragona. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Se espera inestabilidad en la península por la aproximación de una dana desde el Atlántico, aunque su trayectoria aún es incierta. Habrá nubosidad y tormentas en el norte y este peninsular, especialmente en zonas de montaña como la Ibérica, Pirineos Orientales y la Cantábrica Oriental, donde pueden llegar a ser fuertes y con granizo. No se descartan chubascos aislados en otras áreas del interior y Baleares. En cambio, el suroeste quedará seco. En Canarias, nuboso en el norte, las islas montañosas y despejado en el resto. Las temperaturas máximas bajarán en general, salvo en el este peninsular y Cantábrico Oriental, donde subirán ligeramente. Las mínimas se mantienen con subidas en el norte y bajadas ligeras en el sur. Aún así, los valores seguirán altos, con máximas superando los 36 grados en el sureste, este de la meseta sur y Valle del Ebro. Y las mínimas no bajarán de 20 en zonas del Mediterráneo y del interior.
Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Ven a Atlantis Aquarium Madrid en Into Xanadu. Descubre más de 10.000 animales marinos de 150 especies diferentes a lo largo de más de 20 acuarios. Disfruta con nuestros talleres especiales y aprende todos los secretos del océano. Atlantis Aquarium Madrid, el mejor plan en familia desde 9,90 €. Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta. El cambio es constante y en el sector financiero y asegurador la experiencia marca la diferencia. Con cerca de 1.000 profesionales, presencia en 7 países y una trayectoria de más de 2 décadas, Carácter es el referente en consultoría estratégica y digitalización. En Carácter lideramos la transformación con soluciones avanzadas en operaciones, gestión de riesgos y talento clave. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Carácter, Beyond Your Challenge. Este verano la diversión en familia está en Parque Warner Beach. Toboganes, olas y los personajes más divertidos te esperan para un día inolvidable. Compra online con anticipación y consigue el mejor precio. Parque Warner Beach. Diversión a lo grande. Hola, soy Javier García Viviani. Presento Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. Cierre de Mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Di que nos escuchas. El primer análisis de la mañana. Con Francisco Aldecoa, que es catedrático emérito de Relaciones Internacionales de la Complutense y autor del libro La oportunidad de Europa frente a Donald Trump. Don Francisco, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Buenos días. Bueno, muy bien. Bueno, bueno, encantada de tenerle con nosotros y de que madrugue con nosotros. Hoy, lo primero, aranceles del 35% a Canadá. Además, ha amenazado Donald Trump a Canadá, diciéndole que si responde, que no se va a achantar y que la guerra comercial será intensa y dura. ¿Cómo ve a su principal socio, a su principal vecino, estos aranceles tan duros? Pues no conozco a fondo ese tema, pero en todo caso lo que se puede decir es que gracias a Trump en Canadá han ganado los liberales. Cuando él llegó, la diferencia a favor de los conservadores era enorme y las medidas que ha tomado contra Canadá ha conseguido que los canadienses se unan a favor del candidato liberal. Que haya ganado las elecciones. Es decir, ha tenido el efecto contrario al que buscaba. Hoy llegará la carta de Trump a Europa y se espera que el porcentaje sea el mismo que a Canadá, el 35%, cuando Europa lo que quiere es el mismo trato que Reino Unido, aranceles recíprocos del 10%. ¿Qué espera usted de esa relación Estados Unidos-Europa? Pues no lo sé. Efectivamente, usted lo está explicando bien. Aquí el día 2 de abril, el día de liberación, él sacó aquella famosa lista con todos los aranceles a todos los países, en donde a Europa le ponía además del 10% el 25 y el 50 para coches y para aluminio y acero. Se dieron el día 9, se adoptó la decisión de estar que durante 3 meses se iba a negociar una situación distinta. Esta negociación no parece que ha dado buen resultado. Y además iba a ser el día 9, estamos ya a 11, y no ha comunicado cuál es la situación. Posiblemente sea esa. Yo no tengo conocimiento exacto. Pero en todo caso lo que hay que decir es que Trump se está aislando del mundo con este conjunto de medidas y los que más están sufriendo es la economía americana, mientras que los demás están jugando a lo contrario, especialmente la Unión Europea,
a libre comercio, que era una de las características de la economía norteamericana, y precisamente por eso durante 60 o 80 años pues ha sido el país más importante desde el punto de vista económico, debido a una cierta liberalización comercial. Ahora con el proteccionismo, pues nuestra impresión es que va a ocurrir lo contrario, se va a quedar aislado, va a perder capacidad de influencia. Europa, pero yo no sé qué medidas va a adoptar hoy. Europa hace gala de que tiene socios comerciales en buena parte del mundo y ha recordado que casi el 65% de su comercio se realiza dentro de la propia Unión Europea, incluidos Reino Unido, incluido Noruega o incluido también Suiza. Y ayer von der Leyen reivindicaba el Made in Europa, el hecho en Europa frente a la incertidumbre de Estados Unidos. ¿Qué opciones tiene frente a esos aranceles de Estados Unidos a Europa? Pues yo creo que usted lo está explicando muy bien. Precisamente en Davos, que creo que fue el 23 de enero, 2 días después, o el 22, de que tomara posesión como presidente de los Estados Unidos Donald Trump, en Davos el vicepresidente señaló que querían romper las relaciones comerciales con la Unión Europea, porque se había aprovechado la Unión Europea, Europa, de los Estados Unidos. Dijeron algunas palabras muy fuertes de que estaba pensada precisamente para dañar, dijo otra expresión, a los Estados Unidos. Ursula von der Leyen le contestó precisamente en la misma línea de lo que usted ha manifestado ahora, que ellos, si no querían seguir manteniendo esa relación comercial privilegiada, buscarían otros socios. En estos 6 meses han buscado muchísimos socios. Claro. Han abierto negociaciones, creo que con 60 países en relación a libre comercio, especialmente con algunos como la India. Se dice que en septiembre firman un acuerdo de libre comercio, o con la Unión Africana, o con Nueva Zelanda, con Japón, con Canadá, que ya se ha firmado, con un montón de países más. Luego, a la Unión Europea le coge bastante bien preparada. Pues ahí tenemos, claro, a Europa bien preparada. El 80% de su comercio, decía ayer von der Leyen, se realiza con socios distintos a Estados Unidos y está abriendo acuerdos con otros 76 países. Profesor Francisco Aldecoa, muchísimas gracias por su intervención y que tenga buen día. Un abrazo fuerte. Pues muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad. 7:26, miramos a los mercados. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. Y empezamos por el tiempo real. Asia, fotografía de los principales índices. Bueno, pues estamos viendo mayoría de órdenes vendedoras después de que Trump, y pese a que hayan puesto nuevos aranceles a Canadá, vemos al índice Nikkei en Tokio subidas tímidas pero subidas. El Hang Seng de Hong Kong un 70% de subida. En la China continental el CSI 300 arriba el 0,93%. El Nifty en India retrocede, y ojo porque Singapur alcanza un nuevo récord por quinto día consecutivo. Hay que decir que el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, se ha reunido con sus homólogos del sudeste asiático en su primera visita a la región desde que asumió el cargo, y les ha asegurado que son una prioridad para Washington a pesar de los aranceles. El VIX de volatilidad lo tenemos paradito en 17,03, sube de forma muy ligera un 0,16%, y futuros en Europa que vienen con caídas, son ligeras a la espera de esa carta que tiene que remitir Donald Trump con sus propuestas arancelarias. El futuro del DAX baja un 0,25%, el del CAC 40 de París se deja un 0,12%, el del FT100 de Londres bastante plano, y el del Eurostoxx 50 cae un 0,15%. Ethereum volando, roza los $3.000, arriba un 8%. Bitcoin arriba, $117.000, sube un 5,73% frente al día de ayer. Y en los futuros americanos, el del Dow Jones abajo un 0,28% y el del Nasdaq recorta un 0,17%.
2018. Ojo, miramos a protagonistas del día con el foco en Asia. Aquí Uniqlo, su propietario, advierte sobre un importante impacto arancelario y planea subidas de precios. Además, Tesla se prepara para abrir tienda en la India. Pues así es, Fast Retailing, el dueño de Uniqlo, pierde un 6,5% a esta hora, caídas importantes después de haber señalado cómo van a afectar de manera significativa en sus operaciones en Estados Unidos esos aranceles, y el impacto se va a recibir a partir de finales de este año. Bajo este paraguas planea aumentar los precios para mitigar el golpe. Hay que señalar que las acciones de Fast Retailing han sido las cuartas más perdedoras entre las acciones de gran capitalización en Asia-Pacífico. En medio de las tensiones comerciales, Panasonic acaba de decir que retrasa la ampliación de su planta de baterías en Kansas, y Tesla, el gigante de los vehículos eléctricos de lujo, que acaba de confirmar que va a iniciar sus ventas en India. Este viernes ha confirmado que inaugurará su primer local en el centro financiero de Mumbai el próximo 15 de julio. También importante, Xiaomi sube un 1,5% tras superar las entregas de automóviles las 300.000 unidades en 15 meses. El grupo Ant, respaldado por Jack Ma, niega asociación de stablecoin con Circle. Pues sí, el grupo respaldado por el fundador de Alibaba ha negado las informaciones de que su unidad había establecido una asociación con el emisor de stablecoin Circle Internet Group. Según los medios chinos, Bloomberg había dicho que Ant International estaban trabajando con Circle para adoptar esa stablecoin en la plataforma blockchain de la empresa. En Estados Unidos hoy conoceremos las posiciones netas especulativas de la Comisión Federal de Comercio, muy pendientes la próxima semana de la Crypto Week, y atentos porque en la sesión de ayer el Dow Jones en verde rebotó un 0,43%, el S&P 500 mejoró un 0,27%. Tanto el Standard & Poor's como el índice tecnológico vuelven a tocar máximos. El índice industrial se ve impulsado por el consumo discrecional, finanzas y la salud. El foco vuelve a estar puesto en los aranceles de Donald Trump, que sigue enviando cartas a sus socios comerciales y que inicia otra guerra arancelaria, en este caso con Brasil, a la que impone un arancel del 50% en represalia por el juicio a Bolsonaro. El jueves conocimos las peticiones semanales de desempleo, que bajan hasta los 227.000. Las bolsas esperan a la próxima reunión de la Reserva Federal del 30 de julio. El gobernador de la Fed, Christopher Waller, piensa que el organismo es demasiado estricto y podría considerar un recorte de tasas en julio. Si baja la inflación, podemos bajar los tipos. No deberíamos responder a los aranceles con la política. Y mientras la economía vaya bien, está bien bajar los tipos. Y si hay algún repunte en la inflación debido a los aranceles, simplemente se mira a través de él y se sigue adelante. Así que acabo de exponer el argumento. Creo que estamos demasiado ajustados y podríamos considerar recortar el tipo de interés oficial en julio. Vamos con nombres propios. Google, según Financial Times, ofrecerá grandes descuentos a los servicios de computación en la nube para el gobierno de Estados Unidos. La compañía busca aprovecharse de las medidas de recorte de gasto de Trump. Las acciones de la empresa caen al cierre un 0,19%. Más cosas, cambios dentro de Nike. La compañía nombra a Aaron Kane como CEO y presidente de Converse. Nike se encuentra en medio de un proceso de reorientación de su negocio por deporte. Sus marcas Nike, Jordan y Converse. Sus acciones caen un 0,46% al cierre. Y en Europa para el día de hoy, ¿qué tienes? En el Reino Unido vamos a conocer el último dato de PIB, la producción industrial y la balanza comercial. En Francia se va a publicar el dato final de IPC de junio. Hoy descuentan dividendo CIA Automotive y Vidrala. Y miraremos a Indra. Ayer celebró Consejo de Administración, un consejo muy largo para abordar la compra de Escribano, y ha fichado al despacho de Garrigues para cubrirse por el conflicto de interés en la compra de esta compañía. Indra, con la ayuda del bufete, ha creado una comisión de conflictos de interés después de que una nueva consejera dimitiese ayer en el Consejo en pleno proceso de análisis de una fusión con la empresa del presidente. Y miraremos también a Iberdrola, que sella con Abu Dhabi una operación récord a nivel mundial en eólica marina.
Van acordado con Masdar coinvertir en el parque eólico East Anglia THREE, ubicado en aguas del Reino Unido, en una operación valorada en 5.200 millones de euros, en la que la compañía española y Masdar van al 50%. Las bolsas ayer de la zona euro tomaron aire. El IBEX 35 partirá desde los 14.141 puntos. Ayer cedía un 0,8%, arrastrado por Indra, que bajó un 3,8%, Santander, que perdió un 2,77%, y CaixaBank, que se dejaba un 2,73%. Los mejores valores del día fueron ArcelorMittal, superaba su ganancia a los 3,5 puntos porcentuales. Fluidra ganó un 2,7% y Puig recuperaba un 2,5%. En Europa, las principales bolsas cerraban con tendencia dispar. Londres y París en positivo. Londres repuntaba un 1,23%, París ganó un 0,3%. En negativo, como la bolsa española, la de Milán, que cedía un 0,72%, y Frankfurt, que perdió un 0,4%. El mejor fue ArcelorMittal, un 3,57% arriba, y el peor Indra, que cedió casi 4 puntos porcentuales. Importantes resultados empresariales van a empezar a publicarse ya mismo. Pues bien, Bank of America enfría las expectativas sobre los beneficios empresariales. Anticipa una caída a los beneficios por acción de las empresas europeas entre los meses de abril y junio. Además, se esperan nuevos recortes de ese BPA para los próximos meses. Para Estados Unidos, las estimaciones de Bank of America son más optimistas. Despierta, invierte, gana. ¿Le gustaría optimizar sus transacciones internacionales? En Monex Europa le ofrecemos un servicio personalizado en cobertura de riesgo cambiario y gestión de pagos globales. Confíe en nuestra gran experiencia para llevar sus operaciones cambiarias al siguiente nivel. Infórmese en monexeurope.com. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En Moda Mujer tenemos todas las prendas clave de la temporada. Blusas, vestidos, camisetas, en los tejidos más suaves y frescos y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés, del 27 de junio al 31 de agosto, en tienda web y app. ¿Cómo te gustaría el café de tu oficina? Me gustaría un café bueno y que cambie vidas. Pues eso es Filantrópico. Buen café y buenas personas. ¡Qué bueno! Bueno y bueno. Infórmate de cómo el café de tu oficina puede cambiar vidas en filantrópico.es. Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con El Club de los Negocios Raros. Un magazín dedicado al mundo de los libros. Actualidad, entrevistas, literatura y poesía tienen cabida en este espacio cultural de Radio Intereconomía. Dirigido por Andrés Sánchez Magro. Todos los domingos a las 10 de la noche. La economía en tus manos. Vamos con los diarios y empiezo con El Economista. Patronal y sindicato reduce la jornada a 37,5 horas sin haber ley. Los convenios firmados este año hasta junio recogen una subida salarial media del 4%. Indra aplaza la compra de Escribano y crea un órgano para el conflicto de interés. HM Hospitales invertirá este año 130 millones de euros. El juez desestima la demanda de Yazid contra Globo. La firma le reclamaba 250 millones de euros por supuesta competencia desleal. En el diario Expansión, Iberdrola sella una alianza histórica con Abu Dhabi. Serán socios al 50% del faraónico proyecto eólico marino EA3 en Reino Unido. EA3 tiene recursos propios de 1.200 millones y Masdar paga 600 por el 50%. Más cosas que destaca este periódico. Adven, Cinven, KKR y PAI pujan por la Universidad Alfonso X el Sabio. Y cuenta también que
que Escrivá, la OPA de BBVA, ya está durando demasiado. Considera el gobernador del Banco de España que no se dan las condiciones para que haya grandes jugadores europeos. En 5 días vamos con Zurich, que contrata a 4 casas para defender su pacto con el Sabadell. Grandes inversores españoles tienen 2.500 millones en acciones, 2.500 millones de euros en acciones de Nvidia. Amancio Ortega compra a Derby, un hotel en París, por 97 millones de euros, y el fabricante de Ferrero Rocher adquiere al de los de Cornflake. Y me quedo con la contraportada del diario Expansión. Destaca que el reto tecnológico de mantener el caro césped de Wimbledon, muy interesante. Cuenta que el prestigioso torneo busca preservar su historia a través de la innovación y mantener viva una forma de jugar que para muchos representa la más pura expresión del tenis. De los más de 60 torneos del circuito masculino, solo 7 se disputan sobre hierba. Prensa nacional e internacional. Elena Fraile, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Comenzamos la prensa nacional, como lo hacemos cada mañana, con el diario El País. Apunta su principal titular a cómo Sánchez busca pactos en Euskadi y Cataluña para blindar, dice, en su mayoría. El presidente Illa y el lehendakari Pradales se reunirán con el gobierno para acordar mejoras pendientes. El Ejecutivo intenta, mientras, avanzar en el pacto para la financiación singular catalana. También muestra esta portada como Defensa se compromete con la OTAN a sumar otros 14.000 soldados. Y en otro de los titulares leemos cómo Brasil responde con aranceles recíprocos al tarifazo de Donald Trump. En la portada del diario El Mundo, asunto destacado para las comunidades autónomas del PSOE, dice que se revuelven contra el privilegio a Cataluña. El gobierno cede la recaudación del IRPF a la Generalitat para pagar a Esquerra Republicana su fidelidad pese a la corrupción en el PSOE, mientras Paje denuncia el mayor atentado para la igualdad y Asturias estalla, dice que no vamos a admitir ningún perjuicio. También muestra en portada cómo el Supremo rastrea las donaciones de Ábalos al PSOE porque no cuadran, y también habla de cómo España se queda sin bebés. Cantabria lidera la baja natalidad en la Unión Europea con un descenso del 49%. En la portada del diario ABC, asunto destacado para el Supremo, dice que rastrea todas las donaciones de los empresarios investigados en la trama Cerdán. El juez investiga el descuadre de más de 36.000 euros en las aportaciones a Ábalos de Ábalos al PSOE y pide la información al completo de su fundación. También habla en esta portada, muestra en la imagen de portada ese homenaje institucional ayer en ese monumento a las víctimas del terrorismo en Vitoria, en ese 28 aniversario del secuestro y del asesinato del concejal del Partido Popular, Miguel Ángel Blanco. Dice el titular, conocer el terrorismo de ETA solo interesa a 14 de 504 centros vascos, dice, de secundaria. En la portada del diario La Razón habla de Ferraz, dice que debe revelar al juez todos los pagos que tuvo Ábalos desde el año 2014. El Supremo reclama cada una de las donaciones tras advertir la UCO que no cuadran las cuentas. Puente mientras rastrea los vínculos de Santos Cerdán con los empresarios salpicados por esa supuesta trama. Y también se habla en esta portada con fotografía, imagen de ese plan de la Unión Europea a favor de Ucrania, de esos 10.000 euros. En los periódicos de tirada catalán, en La Vanguardia, en su principal titular, llevaba como protagonista en este caso la construcción. Dice que esa construcción de nuevas viviendas en Cataluña cae un 22%. Según el Colegio de Arquitectos, la concesión de visados en el primer semestre es menor en la provincia de Barcelona, en parte por la reserva del 30% para los pisos públicos. Y en el periódico de Cataluña destaca cómo la Unión Europea abre la vía para sancionar a España por la OPA al Sabadell. Dice que Bruselas estaría preparando un procedimiento de infracción contra el gobierno por las restricciones adicionales impuestas a la fusión del BVA y del Banco Catalán. Dice que el ministro Cuerpo afirma no haber recibido tampoco ninguna notificación. Ya saltamos a la prensa internacional. Comenzamos en Estados Unidos, en The Wall Street Journal, que en su principal titular habla de cómo Trump amenaza con imponer un arancel de 35% a algunos productos canadienses. Destaca además esta información como los nuevos aranceles eximirán por ahora los bienes que cumplan con el acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá. También dice que el presidente estaría redoblando la apuesta por los aranceles como herramienta de poder estadounidense. Trump dice que está utilizando esos impuestos para persuadir a las naciones sobre sus prioridades políticas, incluidas muchas que no están relacionadas, dice, con el comercio. En otro de los titulares habla del sector financiero de Nueva York, que estaría apresurando a acumular fondos
contra Magnani, un nuevo grupo planteando recaudar al menos $20 millones para detener al socialdemócrata en la carrera por la alcaldía de Nueva York. En exclusiva muestra una información que tiene como protagonista Harvard, dice que estaría explorando un nuevo centro de investigación conservador en medio de los ataques de Donald Trump, y también en exclusiva muestra una información que habla de esa investigación de Air India. Dice que se centran inicialmente en esas acciones de los pilotos, también de los cambios de combustible en los aviones después del accidente. Hasta el momento destaca esa investigación sobre ese accidente, no ha apuntado a un problema de esos Boeing 787 Dreamliner o tampoco en sus motores. En The Washington Post habla de cómo Trump anuncia aranceles del 35% a Canadá, lo que añade, dice, más turbulencia a una tensa relación bilateral. Habla también de que la jueza Bentalli Brown Jackson dice que teme por la democracia estadounidense, y también muestra en portada cómo el Departamento de Estado está comenzando a realizar despidos en un esfuerzo por reducir el tamaño del gobierno. En The New York Times, asunto destacado en este caso, cómo el FBI utiliza polígrafos para comprobar la lealtad de sus funcionarios, y en Financial Times, en su principal titular, habla de cómo las empresas de materias primas estarían preparando para obtener unas ganancias de $300 millones gracias al comercio de aranceles del cobre en Estados Unidos. También apunta en otro titular a cómo Google aceptará descuentos en la nube mientras el gobierno estadounidense presiona a las grandes tecnológicas, y también en otra de sus informaciones muestra cómo el Departamento de Estado de Estados Unidos comenzará despidos masivos en los próximos días. Saltamos ya a Europa, donde en Alemania, Frankfurter Alemania Zeitung habla de cómo Europa sigue dependiendo de América. Es positivo que Europa, dice, está aumentando su gasto militar, pero el camino hacia la autonomía estratégica aún es largo. Estados Unidos dice que seguirá aportando el 30% de todas las capacidades de la OTAN. En Reino Unido muestra en portada como Starmer acuerda ese acuerdo migratorio con Francia, pero la Unión Europea podría ser un obstáculo. Y también en Francia dice que François Bayrou asegura que pretende mantener el objetivo de un déficit del 4,6% del PIB para el 2026. Iberdrola refuerza el compromiso con sus accionistas al incrementar su remuneración un 16,5% respecto al ejercicio anterior, abonando un dividendo complementario de 0,409 euros brutos por acción. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo mediante dos opciones: vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo complementario. Informes en el 900-100-019 o en iberdrola.com. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. El auge de las energías renovables plantea nuevos retos al sistema eléctrico, especialmente en términos de estabilidad. A diferencia de las fuentes tradicionales, las renovables no aportan inercia eléctrica de forma natural, lo que complica el mantenimiento de la frecuencia y aumenta el riesgo de apagones. Sin embargo, con tecnologías como el grid forming, redes modernizadas y sistemas de almacenamiento, es posible que las renovables asuman ese rol. La clave no es solo cambiar la forma de generar energía, sino adaptar todo el sistema para garantizar su seguridad y fiabilidad. Los grandes deportistas como Carlos Alcaraz siempre quieren más. ¡Más! ¡Más! Nueva gama de El Pozo Bienestar Más Proteínas. Pavo, pollo y jamón cocido, ahora con un extra de proteínas. Para los que quieren siempre más. El Pozo, 70 años siendo uno más de la familia. Imagina tu verano. Ahora imagina otro y otro más. Ahora deja que tu corazón lo sienta y los haga. Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con hasta un 10% de descuento en Asia, América, África y circuitos al completo. Consulta condiciones. Reserva con TUI y Viajes El Corte Inglés. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Y con Araceli de Frutos, asesora del Fondo Alaje Inversiones. Araceli, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Susana? Buenos días, ¿cómo estáis? Situación de bolsa, bonos y dólar ante esta guerra arancelaria que hoy mira a Europa. Bueno,
Bueno, yo creo que ya está muy manido el tema de los aranceles, patada hacia adelante de Trump hacia el 1 de agosto, y las reacciones no son tan violentas como al comienzo, ¿no? Las bolsas están, ya vemos los futuros, un poco de esperar y ver, no están teniendo muy en negativo. Y los bonos están ligeramente, en la curva americana, ligeramente apreciándose, ¿no? en rentabilidades. El dólar está recuperando, y eso imagen supongo que de fortaleza para la economía americana, pero vamos, el impacto de todas estas cartas y de aranceles ha sido mínimo actualmente. El mercado está muy pendiente de resultados empresariales. Bank of America dice que no van a ser muy buenos, que espera un beneficio por acción algo menor que en trimestres anteriores. ¿Qué esperas de las cuentas de las cotizadas en Estados Unidos y en Europa? Sí, efectivamente, los resultados empresariales comienzan la semana que viene en Estados Unidos el 15 de julio con las financieras, también aquí en Europa con ASML el 16 de julio, y las revisiones de los analistas están siendo a la baja, tanto en Estados Unidos como en Europa. En Estados Unidos a la baja en torno a un 2% versus un 1% de trimestres anteriores históricamente, y en Europa un 6% a la baja está revisándose en el cómputo de los analistas versus un 2% en trimestres anteriores. Todo esto, bueno, pues con la excusa, entre comillas, o los factores de guerra arancelaria por el lado de Estados Unidos, y por el lado de Europa, tanto aranceles como la apreciación del euro, que también lastraría los beneficios de las compañías europeas. ¿Especialmente de sector autos o de sector farmacéutico, los más vulnerables, sensibles a los aranceles? Sí, el sector farmacéutico, aunque es considerado defensivo, sí que está teniendo unas paradas con el tema de los aranceles. Sector autos, cíclico, aranceles y problemas específicos del sector. Se espera que para los sectores defensivos las sorpresas sean más positivas, ¿no? en la publicación de resultados empresariales. Y bueno, tienen también las compañías coyuntura que estamos sufriendo actualmente, ¿no? Los índices bursátiles están en máximos, y a lo mejor es una excusa para recoger beneficios la publicación de los resultados empresariales, ¿no? Hoy un nombre propio, Iberdrola, ha sellado una alianza histórica con Abu Dhabi. ¿Esto se va a notar en bolsa? Bueno, creemos que Iberdrola es una gran compañía, tenemos recomendada en la cartera de Alaja Inversiones. Creemos que la diversificación, la gestión que tiene, la rentabilidad por dividendo que ofrece al accionista, es una compañía para estar en cartera, y vemos a ver si tiene la relación positiva. Dentro del sector eléctrico es uno de los sectores también que estaríamos ponderados de cara a este año, ¿no? Muy bien, pues Araceli de Frutos, gracias y que tengas buen fin de semana. Cuídate mucho. Un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros. Feliz fin de semana. Adiós, chao. Araceli, chao. Oye, me he comprado unas zapatillas en el metaverso. Es el futuro y así no se manchan. En Fundación Telefónica te formamos en digital. Ven a 42, nuestros campus de programación innovadores, gratuitos, con un 100% de empleabilidad. Aprende Big Data, ciberseguridad e inteligencia artificial. Infórmate en fundaciontelefónica.com o visítanos en Madrid, Barcelona, Málaga y Ordóñez, Vizcaya. Marc Anthony en vivo llega a Simancas el 18 de julio. Instalaciones deportivas Los Pinos. Marc Anthony en vivo. Compra tu entrada en entradas.com y simancasvilladelamusica.es. Y si eres cliente de Caja Rural, con el código CRURAL ZA20 tendrás un 20% de descuento. Caja Rural de Zamora. Apasionados por la música como tú. Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En moda hombre tenemos todas las prendas clave de la temporada. Polos, camisas, camisetas, pantalones cortos y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés, del 27 de junio al 31 de agosto en tienda web y app. Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. Miramos a Europa, lo hacemos con María Canal, portavoz de la representación de la Comisión Europea en España. María, muy buenos días. Muy buenos días, Susana. Hoy Europa recibirá la carta o el susto por parte de Donald Trump y la presidenta von der Leyen insiste en la negociación, pero también en la firmeza. Así es, hasta el último minuto la Unión Europea ha estado trabajando con todas sus energías para lograr un acuerdo de principio. Seguimos creyendo en la posibilidad de que se dé tal acuerdo hasta el último minuto, pero estamos también listos para responder con contundencia y defender a nuestra industria si no llegara a ser el caso. Así que estamos a la espera. Bueno, e insistiendo en que Europa tiene abiertos acuerdos comerciales con otros muchos más países, que el 80% del comercio europeo procede de países que no son Estados Unidos. Así es, a lo largo de todos estos meses nos hemos convertido en un socio comercial muy atractivo, ya lo éramos, tenemos la mayor red comercial del mundo, se ha avanzado mucho en el cierre de negociaciones, en la apertura de nuevas posibilidades de acuerdo también con otros socios, así que confiamos en ese comercio basado en las normas y creo que es algo que se convierte en un elemento muy buscado hoy en día. Vale, María, si te puedes apartar... Por otro lado, seguimos trabajando también en nuestra propia competitividad. Tenemos una enorme fortaleza con nuestro mercado interior, no hay que olvidarlo. María, si te puedes apartar un poquito el micrófono porque pimponea un poco y satura y así te vamos a escuchar mejor. Otra cosita importante, esta semana España ha recibido la evaluación positiva para el 5º pago del mecanismo de recuperación y resiliencia. Ha hablado Europa del Estado de Derecho. Cuéntame, dame detalles. Ha habido muchas cosas. Este pago es el 5º pago de ese plan de recuperación y resiliencia. Se ha evaluado positivamente casi la totalidad de la 5ª solicitud, es decir, 23.000 millones de euros. Todavía hace falta que sea aprobada la evaluación por parte del Comité Económico y Financiero antes de poder proceder al pago. No todos los hitos que configuraban este pago, que se solicitó en diciembre del 2024, han sido cumplidos. Por ello se ha retenido una pequeña cantidad de dinero, queda congelada, se da a España un espacio de tiempo en el que puede cumplir con aspectos de la reforma fiscal y de la digitalización de la administración de empresas que todavía no estaban listos. Hay también otro hito que es el respectivo a la temporalidad en la administración pública, que se había dado por cumplido con una reforma del 2021, pero que después de sentencias del Tribunal de Justicia no puede seguir siendo considerado como tal, con lo cual se da a España un periodo de tiempo también para resolver la cuestión y en caso de no resolverla se retendrán también unos 636 millones de euros. Por otro lado, se ha publicado el informe sobre el Estado de Derecho. Este informe es un informe que se presenta anualmente, evaluando la situación en cada Estado miembro. Recordemos que el Estado de Derecho es esencial para nuestra economía, también para nuestra seguridad. Además de ver los avances positivos, el trabajo en curso, las distintas posiciones de distintos grupos sobre las reformas que están sobre la mesa, se hacen una serie de recomendaciones, son ayudas para el Estado miembro. En el caso de España, por dar algunos ejemplos, se recuerda al Gobierno que debe aprobar una estrategia global destinada a prevenir y combatir la corrupción, es algo que lleva pendiente un tiempo. Se pide que se siga reforzando el Estatuto del Fiscal General del Estado. Lo que se busca es disociar del mandato con el Gobierno. Se pide también que se continúe trabajando en esa adaptación del procedimiento del nombramiento de jueces miembros del Consejo General del Poder Judicial para adaptar dicho proceso de nombramiento, dicho procedimiento a las normas europeas, y se pide también seguir avanzando en transparencia, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la actividad de los grupos de interés o los conflictos de interés, declaraciones de patrimonio por parte de altos cargos de la Administración. Así que se ha avanzado en algunas cosas, pero queda mucho por hacer. Queda mucho, transparencia y mucha simplificación también. Muchísimas gracias, María Canal, que tengas buen fin de semana. Cuídate, disfruta. Adiós. Buena semana. Chao.
Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. 2 minutos para las 8 de la mañana. Damos paso al Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras de la capital. Natalia Ruiz, buenos días. Buenos días, Bárbara. Inicio de esta jornada de viernes de julio con menos tráfico que en el resto de la semana, pero sí con desplazamientos intensos en sentido norte en toda la M30, en el oeste, en la Ribera del Manzanares, y en el este con retenciones entre la Avenida del Mediterráneo y el Puente de Ventas. Otra vía con dificultades a estas horas, la entrada por la A5 desde casi la Avenida de los Poblados, e intensa también, aunque algo más fluida, la A42 desde Plaza Elíptica. Al otro lado, en el norte de la ciudad, se empieza a ralentizar también la entrada por la 1. Accesos a la Almendra Central también más fluidos que otros días, en estos momentos con algo más de tráfico en el este, por O'Donnell y Avenida América, y en el sur, por el Paseo de Santa María de la Cabeza. Ya en el centro de la capital se van activando zonas como todo el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V y ya bastante densa la Plaza de Cristo Rey, Cea Bermúdez y José Bascal.